Reciba, por favor, la hoja de trabajo de este mensaje. Aleluya, aleluya. El Señor nos habla y nos dice: vean qué es entrar en el lugar santísimo. Vean qué es entrar en el lugar santísimo. Es más allá de las emociones, es más allá de lo físico, algún movimiento físico o postura física. Es entrar, y donde uno ya siente, pero es en el espíritu, cómo el Señor está regocijándose en medio de tu alabanza. Él está allí porque ya no estás en los atrios, que es afuera, sino en el interior. Hay un lugar secreto, hay un lugar íntimo. He ahí lo secreto, es lo íntimo. Amén. Aleluya. Ya llegamos a la conclusión del trimestre, julio, agosto, septiembre. Y hoy vamos a traer una palabra de parte de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 25. Es una parábola, la parábola de los 3 siervos. Y también en Lucas 19 es otra parábola, la parábola de las minas. Las minas. En Mateo 25 tenemos que hay un hombre que tiene una hacienda muy valiosa. Tiene un plan de irse de viaje por un tiempo largo. Y tiene que resolver lo siguiente. Él se va sin llevarse a sus siervos, que son los hombres cercanos, y sin llevarse sus bienes. Entonces tiene que no solo planear su viaje, sino dejar un arreglo entre los bienes y los siervos. La palabra siervo no es respectivo de bajeza, sino es función. Alguien que funciona como asistente, servidor, pero es un grado de confianza. Es un grado de confianza. Ahora, esa hoja de trabajo tiene una estructura en donde vamos a ir leyendo la parábola, la de Mateo 25, y vamos a encontrar las palabras clave. Y allí en esa hoja están las palabras clave y los versículos en donde esas palabras claves están operando, y el significado de cada palabra clave según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces vamos a alcanzar pleno entendimiento, y oro para que el Espíritu del Señor nos llene de toda sabiduría e inteligencia en el conocimiento de su voluntad, del conocimiento de su voluntad, y sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Y diga conmigo, amén. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo, capacidad. Y luego se fue lejos, o luego se pudo ir. Ve tu hoja de trabajo y la primera palabra es capacidad. La definición, según el diccionario, es cualidad de capaz. Cualidad es una calidad, es una
característica es algo que te cualifica o calificado para. Estamos leyendo la palabra capacidad y eso explica, y explicar significa traer a la luz. Eso explica el modo, la base sobre la cual el hombre del reino resolvió el arreglo entre sus cosas y sus siervos. Esto en el nivel espiritual son principios del reino de Dios. Ahora vamos a entrar a la parte de esta palabra, capacidad. Siguiente definición: aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. Capacidad es aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Una pregunta: ¿cómo es que una persona como esa del reino de Dios se da cuenta de para qué es capaz otra persona o de qué es capaz alguien cercano a él? ¿Cómo es que nos damos cuenta? Hagamos un ejercicio. ¿Sabes para qué es apto o qué cualificación tiene la persona que está junto a ti? Puedes decir 2 o 3 aptitudes que tú encuentras en la persona que está junto a ti. Es una aptitud de tipo legal. Hermanos, aquí es donde las cosas deben estar consolidadas. Es por ello que les puse la parábola en términos de una radiografía. El texto puede ser encuadrado en palabras claves. La primera palabra clave es la capacidad. Ahora, primero les pedí que encontraran las aptitudes o las cualidades o características, aquello que tiene legalidad en alguien ajeno. Pero hagámonos una pregunta más sencilla. ¿Sabes tú cuáles son tus capacidades propias? Escribe 3 capacidades propias. Y la mejor persona que puede opinar de ti eres tú. ¿Cuáles serían tus 3 capacidades propias? Todos háganme el favor de participar escribiendo en el margen de su Biblia o en la misma hoja. Estamos conociendo que en las personas hay una unidad de medida. Si en un garrafón la unidad de medida son litros y en un saco de cemento la unidad de medida son kilos, ¿cuál es la unidad de medida para cuantificar el interior de Alejandro? ¿Cuál es la unidad de medida para cuantificar el interior de Leti? ¿Cuál es la unidad de medida para cuantificar el interior de Norma? ¿Qué pasaría si yo les digo, bueno, pues a lo que yo veo, fíjense cómo me expreso, a lo que yo veo, Carlos Ceballos sabe usar el Facebook,
fulanito de tal sabe usar la computadora, a lo que yo veo. Fíjense bien, fíjense bien. Mi corazón, el interés, el anhelo de mi corazón es, como pastor de ustedes, es llevarlos hasta el espíritu de la palabra. Y decimos, yo veo que la hermana fulana de tal hace esto, la veo que se sienta aquí y acá, etcétera. Estamos usando el yo veo, el yo veo. Yo veo con quién anda, yo veo dónde se sienta, yo veo que usa mucho el celular, yo veo que casi no habla, yo veo que, etcétera. Pero fíjense, estoy usando el yo veo. Y la pregunta es, ¿cómo mido el interior? ¿Qué unidad de medida uso para cuantificar el interior de una persona? Yo veo la edad, yo veo que la hermana Milla vende cada domingo, eso es lo que veo, pero ¿realmente estoy viendo su interior? Entonces, si está haciendo mucho frío hay que apagar 2 aires o dejar 2 aires solamente. Entonces, préstenme atención, préstenme atención. No nos debemos quedar en el nivel del yo veo en esta comunidad cristiana, en este reino de Dios, porque ese yo veo no nos pone en el nivel de la demanda que hace este hombre. Haz de cuenta que el yo veo no me enseña, no me educa, no me instruye, no me habla la verdad de cada uno. Y entonces tengo una vida inferior. Yo ando viendo algo y no es la realidad de alguien. Ando viendo, pero no es la realidad de alguien. Yo tengo serias batallas con lo que veo. Serias batallas. Y con lo que veo, pero ¿en qué sentido? Yo veo que alguien es dominguero, que solo los domingos vienen. Pero yo también quiero verlo los martes y los jueves. Pero ¿cómo le hago? Porque lo que veo, pero lo que veo no es la realidad. Entonces, la batalla es, yo quiero conocer la calidad y eso me lleva hacia el interior. Y entonces, cuando leo la escritura, encuentro que el Señor sabe mirar el interior y aún cuantificarlo. Y es lo que no sabemos porque no es algo sencillo de hacer. No es algo sencillo de alcanzar. Para cuantificar el envase espiritual, o sea, el interior, no necesito ver el estado de cuenta, no necesito preguntar la edad, no necesito saber cómo estás casado. No. Yo quiero resolver por medio de la escritura, y la escritura ya es un mensaje hablado. Quiero decirles, amados hermanos, amadas familias, que si ustedes crecen en fe, van a disfrutar el cuerpo de Cristo, porque van a pasar de la vista al conocimiento
y ya mirarán el interior de las personas que los acompañan, la compañía, la asamblea, y van a conocer quién es quién, más allá de lo que aparentan. ¿Saben? En estos últimos días he escuchado estas frases estas frases dichas por alguien de nosotros. En medio de lo que uno le dice a otro, y puede ser una opinión o una crítica, o alguien ofendió y no se dio cuenta que lo hizo, o alguien le sacó la lengua a otro, entonces de pronto un tercero dice: hermano, tú dedícate a conocer el corazón del pastor. Y me agradó esa voz, porque ya llegó el momento de mirar como miró el Señor entre nosotros. Llegó la hora de saber sobre el interior, ya no el exterior. Ya pasemos hacia esa calidad en donde ya el interior ya es una cualidad. Cualidad. Entonces, las personas somos realmente lo que podemos recibir. Vean cómo a uno le dio 5, eso pudo recibir. A otro le dio 2, eso pudo recibir. A otro le dio 1, eso pudo recibir. Entonces, capacidad es aptitud legal. Muy bien, pasemos a la siguiente palabra. La siguiente palabra está definida en los actos. No está en el texto como algo literal, está definida en los actos que allí están narrados. Fíjense bien, la siguiente palabra es provisión. Dígala conmigo, provisión. Préstenle atención a esa palabra, díganla otra vez. Provisión, muy bien. La palabra provisión no significa ganancia, no es ganar o no es una ganancia. Ay, me dio el Señor esto. Oh, recibí esto porque la persona me escuchó o esto. La provisión no es una dádiva por petición. Lo que el primer siervo recibió no fue por petición del mismo, no. Vean qué es provisión y asómbrense que el Dios que tenemos es un Dios que provee. Pero quiero poner bien el significado, el empleo de esa palabra en cómo está allí implícita o dentro sin estar declarada. La provisión es el arranque o el contacto o el despegue o el comienzo o el inicio. Así comienza la historia, con una provisión. Entonces, vea cómo la provisión en la definición es una providencia o disposición conducente al logro de algo. Esa es la siguiente fase. El asunto es, según leemos en el texto, y ahí están los textos para leer correspondientemente a esas palabras, el primero
salió con la provisión y ganó otros 5. El segundo salió con la provisión. A eso se le llama funcionar, porque ser un siervo es alguien que funciona, está sujeto a una función. Ser hijo de Dios es estar sujeto a una función. Ser cristiano es estar sujeto a una función. Ser heredero con Cristo es estar sujeto a una función, pero, pongo el pero para proyectarles lo siguiente: la provisión que tú ya recibiste no es tu ganancia, no es tu ganancia. Ahí está la crisis. Recibir una provisión no es el todo, no es el todo. Y es por ello que el Señor está en este momento dándonos de su sabiduría en toda palabra y ciencia e inteligencia para decirnos que quienes estamos viviendo en una confusión en donde lo que tengo lo llamo provisión, es correctamente llamado, pero me estoy quedando en un sentido en donde la misma provisión me confunde. La provisión no es ganancia. Vemos que estos siervos salieron a ganar. Y entonces pasamos a la siguiente palabra: ganancia. ¿Qué es eso de ganancia? Ganancia es una utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción. Aquí es donde ya, en el momento en que adquirimos vocabulario, vamos comprendiendo nuestra situación y nuestra posición en términos sociales y económicos, y nos autoevaluamos. Por ejemplo, ¿qué responderías tú si un hermano en Cristo tuyo te dice: fíjese usted que nomás me convertí a Cristo y no he aumentado en bienes, me siento como peor o más pobre, no he prosperado, no me he duplicado al estar en Cristo? Ahora, ¿qué harías tú? ¿Cómo resolverías esas crisis de tus hermanos? Entonces, ¿qué dice la Escritura? La primera cosa que dice es de que nuestro Dios es proveedor, pero las ganancias dependen de ti. De Dios depende la provisión y de ti dependen las ganancias. Entonces, ¿qué es una provisión y qué es una ganancia? Y esta es una escuela, en este momento es escuela, porque estamos escuchando la verdad y la verdad la estamos conociendo, y el conocimiento de la verdad nos hace libres. No es la verdad como tal, es el conocimiento de la verdad nos hace libres. ¿Cómo es que una esposa, una mujer joven, una esposa madura, recibe un dinero y no sabe el significado de ello? Si recibe 10,000 pesos, primer pensamiento: si ella tiene 35 años o 45 años, primer pensamiento: esos 10,000 pesos los debo dividir entre 50 años para gastármelos diferidamente. Oye, entonces a esos 10,000 pesos les estás dando un significado
Y ahora sí, si una persona está pensando así, ¿qué nombre recibe esos 10,000 pesos? Fíjate, todo tiene nombre. Si una persona está pensando así, ¿qué nombre recibe esa entrega? Piénsalo y tú anótalo en tu cuaderno. El asunto es que estos siervos recibieron algo y pudieron discernir que eso se llama provisión. Y entonces lo que siguió es ir a negociar. Y vean lo que es ganar. Ganar es conquistar o tomar una plaza. Ganar es sustentarse con el producto del trabajo. ¿Cuántos de ustedes se sustentan con el producto del trabajo? Quiere decir que están en un ambiente de negocios. Eso quiere decir. Si ustedes se fijan, dentro de los ambientes de negocios, ustedes no le piden a alguien. Ustedes se sustentan con el producto del trabajo. La provisión es un acto donde ustedes fueron depositarios. Provino de alguien mayor. Pero las ganancias provinieron de un trato o de un comercio o de otra acción. Las ganancias ya te llevan a adquirir. Entonces, en Cristo tenemos la mente de Cristo, de la cual nos hace partícipes de una provisión. Pero esa misma mente nos lleva a negociar con lo que tenemos. En esa parte es donde nos hemos ganado cierta mala fama, porque por unos se generaliza para todos. Por ejemplo, los cristianos no trabajan o son poco productivos o son flojos, pues por unos generalizan. Entonces, quiere decir que la mentalidad que tiene el cristiano, que tiene esa fama, es que espera que otra vez le den, como si se volviera a repetir la provisión, en un sentido repetitivo como la primera vez. La primera vez se llama provisión. La segunda vez que este siervo recibió fue producto de un trato. Ganar significa exceder a alguien en algo. Comienzan los incrementos o los aumentos. Pero eso también es una fe o es una mentalidad o es un espíritu, es algo propio que la provisión respalda. El estudiante, la esposa, la estudiante, ¿qué mentalidad tienen en este momento? La hija, la mamá, ¿qué mentalidad poseen en este momento? La viuda, la madre soltera, ¿qué mentalidad tienen en este momento? Diga conmigo, ganancias. Ya es un movimiento tuyo. En la provisión se mueve el Señor. En las ganancias te mueves tú.
Entonces el primero salió y ganó. Bueno, es un movimiento propio. ¿Qué voy a mover? ¿Vas a mover el dinero? ¿Vas a mover tu boca? ¿Vas a mover tus pensamientos? ¿Vas a mover tu mano? ¿Vas a mover tus tiempos? ¿Vas a moverte? ¿Vas a, a ponerte aquí y después allá y después acá? Vas a crear relaciones, vas a mantener relaciones, vas a, a negociar, etcétera. Y la provisión es un asunto distinto a una ganancia. Y la ganancia es un asunto distinto a una provisión. Hemos encontrado casos de conchudez o ser concha, en ese término popular, en cuanto al Hijo de Dios y su Padre Celestial. El Padre ve que el Hijo no negocia, no trabaja, y el Hijo le ora a que dame de comer otra vez, dame de comer hoy, mándame para pagar estas cuentas, pero el Hijo no trabaja, la hija no se mueve, etcétera. Entonces, de pronto, la crisis es como de conciencia, porque queremos saber si el que está en esa condición tiene la razón, porque también usa la Biblia para estar en esa condición. Y uno dice, caramba, tiene argumentos. Bueno, veamos si Dios le contesta. Veamos qué demuestra como respuesta del cielo. Aquí es clara y nítida la narrativa de la provisión. Sigue ganar. Sigue ganar. Ten esa mentalidad de negocios. ¿Cómo es que aumento? ¿Cómo es que aumento? Al elevar la medida de mis palabras, entro a nuevos negocios o mayores medidas. ¿Cómo es que aumento? Pidiendo prestado para deber, pero también para hacer algo nuevo. Mira, las palabras, la palabra hablada es una dimensión de transacciones también de tipo espiritual. Las palabras hacen valer las acciones, y en las acciones ya hay operaciones, y en las operaciones ya hay monedas, pero siempre las palabras es la raíz de las acciones para las operaciones, para las cosas. Entonces, así como tus palabras te cuantifican, así tus palabras te califican, y así tus palabras son fe. Recuerda, y el título es Fe para más o miedo para menos. Hay dos rutas. ¿Cuál escoges? ¿Fe para más o miedo para menos? Porque el final de la historia tuvo dos signos. El positivo, en donde los dos primeros siervos en ambas parábolas resultaron positivos o algo bueno, y ahí está el signo positivo. Y lo positivo es que hubo ganancia o movimientos
de incremento. Pero usando las definiciones que están allí mencionadas, estos siervos conquistaron, aventajaron, aumentaron el caudal, tuvieron utilidades. Y el lado negativo, el tercer siervo en ambas parábolas, ese tercer siervo tuvo miedo y le fue o le resultó para menos. Aguas con el miedo. El miedo es lo opuesto a la fe y es un ladrón. Es un espíritu que obedece a Satán, y Satán vino para hurtar, matar y destruir. Ahora, ya entramos a la parte en donde están las cuentas. Dice que el Señor regresó en el versículo 19, en Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos hasta el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y siervo negligente. Y en el versículo 30 dice: y al siervo inútil. Y entonces le puse esas palabras. ¿Qué es negligencia? ¿Qué es pérdida? ¿Qué es malo? ¿Qué es perezoso? Y se van a sorprender, porque la misma palabra de Dios en la figura de ese siervo como agente que personifica actitudes negativas, se van a dar cuenta de las... se van a evaluar, mejor dicho, a ustedes mismos el estado actual. Fíjense, le dijo negligente. Negligencia es falta de aplicación. Pero ya es en relación a la persona con algo de la persona o algo bajo la responsabilidad de la persona o algo sobre lo cual la persona tenía derecho o aptitud legal. Fíjense, si yo tengo una Biblia como una cosa, como un bien, me la dieron para que la vendiera. El asunto no es tenerla, el asunto es venderla. La tengo por aptitud, pero si no me aplico a venderla, el tenerla solamente me hace negligente. Yo requiero venderla. Entonces, conociendo el lado negativo o conociendo lo negativo, tú conoces por oposición lo positivo. Entonces dices: ah, caray. Entonces yo tengo muchas cosas por aptitud, pero no
me he aplicado o quiero llegar a este nivel, no he aplicado eso. Esa palabra aplicado hay que entenderla muy bien, es muy amplia. Dice que la negligencia es falta de aplicación. Por ejemplo, la provisión son fondos. Tienes unos fondos por aptitud legal, pero si no los aplicas, el tenerlos se convierte en algo negativo, porque el propósito es aplicarlos, o sea, usarlos, o sea, negociarlos. Entonces nos vamos a dar cuenta que el gozar de una cierta provisión, si se nos hace tarde para aplicarla, cambia el signo de eso. Y yo no puedo excusarme de que, no, eso no es mío. No, eso lo tenía, pero ya ni me acordaba. Eso no tiene valor, ¿cómo crees? ¡Ey! La misma provisión va a hablar o a tu favor o en tu contra. Esto estaba contigo. O esto era tuyo o de esto estaba lleno. La misma provisión es muy fuerte. Jehová Jireh, hey, me provee. Y ahí andamos canti. Y provisión. ¿Cuándo vas a llegar a la aplicación de la provisión? Y de la provisión no salimos. La provisión es el comienzo de la historia. Es la primera dádiva. La provisión, lee el significado. Es un despacho de alguien superior, alguien arriba. Despachó algo y te proveyó. Es una prevención de mantenimiento o caudales u otras cosas que se ponen en alguna parte para cuando hagan falta. Y el texto dice que el hombre despachó y llenó los faltantes al máximo de sus capacidades. Por ejemplo, aquí es donde usamos el sentido común y la realidad que es el cuadro personal en este momento, o donde estoy parado en este momento. Por ejemplo, ya no trabajo y estoy ahorita sin trabajo. Y entonces evalúo qué me pasó, ahora sí que hicieron conmigo lo que quisieron y a mí realmente me sacaron y yo no tuve la culpa, etcétera. Yo evalúo. ¿En qué piensas? ¿Para dónde te diriges? ¿Hacia qué dirección te diriges? ¿Vas a pedir provisión o vas a ver tu provisión, la provisión actual? Yo he encontrado que cuando no reconocemos de lo que se nos proveyó, es porque andamos viendo y husmeando en lo ajeno y conocemos a medio mundo menos para lo que somos aptos. Y creemos en lo de alguien menos para lo que estamos aptos legalmente. Y entonces conocemos lo que nos rodea, pero no conocemos lo depositado.
Y como nadie nos dice para qué somos buenos, no conocemos porque no hemos oído. Vea que en Cristo Dios tiene una palabra para usted y está escrita desde antes de que usted naciera. Conozca la provisión y salga a negociar. Ahora, a la hora de negociar, usted va a mirar cómo otros están haciendo algo parecido a lo que usted está haciendo. Esto se refleja en los números. Un siervo tenía 5, otro 2 y otro 1. Quiere decir que el 1 cabe en el 2 y el 2 cabe en el 5. Pero siempre hay alguien que hace más que otros. Y se reflejará porque ganar significa tomar ventaja. Tomar ventaja. Tomar ventaja. Conquistar. Entonces, estábamos en el tercer siervo que fue negligente. Negligente no es que nos ofendan. No, eso ya es una crítica que ya te calificó. Falta de aplicación. Entonces, yo estoy viendo en qué áreas hay algo sin estar aplicado. Tengo que estar atento. Tengo que estar atento. Cuando me enseñé a ahorrar, logré la meta de ahorrar por un año. Fíjense el ejemplo que les voy a dar. En una alcancía de yeso, un puerquito, ahorré durante un año. Cuando completé el año, ahora sí, ¿qué hago? Bueno, pues abrirla y contarla, pero después, ¿qué hago? Y de pronto surgió esta idea: vuelve a ahorrar otro año. Fíjense bien, ¿cuántos me dirían que esa es una buena idea, que convendría hacerlo otra vez? Yo pensé que me convendría hacerlo otra vez, pero después llegó otra idea que atacó a la primera. La idea es: Saúl, ¿con qué propósito vas a ahorrar otra vez durante un año? Y entonces llegué a la conclusión: de nada me sirve otra vez la misma lección porque ya la aprendí. Si ya sé ahorrar durante un año, no necesito ahorrar otra vez durante otro año para aprender lo mismo, porque ya lo viví. Entonces, después me moví a ahorrar por 3 meses y a abrir la alcancía. Después me moví a ahorrar durante un mes y a abrir la alcancía. Y ahorita ya mis estrategias o mis pensamientos estratégicos es no dejar que un peso duerma. Pero al principio tenía que ahorrar durante un año para conocer el tiempo, la mente, el dinero, porque el dinero es como una emoción en la mente, pero también requiere una disciplina, etcétera. Entonces vas conociendo todo lo que se mueve en ti. Entonces, cuando ya logré el tiempo de un año, ya no me volví a dar la misma lección porque ya la sabía. Entonces ahora es usar el dinero y es aplicarlo inmediatamente, aplicarlo. Porque si no, caemos en la negligencia.
La negligencia es falta de aplicación. Te vas a sorprender de que si escribieras todos tus pensamientos respecto a una cosa, se te dificultaría aceptar que son de negligencia porque los calificarías como un plan. O sea que lo que estás pensando es un plan, pero es negligencia. Pero es difícil aceptar, eso me pasaba a mí. O sea, hay cosas en donde es difícil aceptar una palabra negativa. La negligencia es la falta de aplicación. Ahora, la pérdida, porque de una palabra negativa pasamos a otra negativa. Cuando no estoy haciendo uso y aplicación de algo, menos voy a pensar que estoy perdiendo. Y estoy perdiendo. Porque perder o una pérdida no significa desaparecer algo o destruir algo, porque ahí está el objeto, sino que es dañar o menoscabar. Daño o menoscabo que se recibe en algo. Malo. Malo es de valor negativo, falto de las cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza, función y destino o destino. Perezoso. Entonces, una palabra me lleva a otra y a otra y a otra. Si veo que lo que no he aplicado sigue igual, mucho menos voy a pensar que estoy siendo perezoso. Al contrario, estoy pensando que estoy cuidando muy bien. Entonces ya entré a un mundo donde mi mente ya toda es negativa, pero no creo que soy negativo. La pereza es un sentido de pesadez, lentitud y tardanza en el movimiento. Es decir, desciendo hacia lo menos. Tenía una velocidad, la voy reduciendo. Tardanza, pereza, flojedad o descuido en las acciones o movimientos. A este siervo, el tercero, el hombre lo llamó inútil. Menos pienso que soy inútil. Si soy puntual, ¿de dónde me sale lo inútil? Y ahí está el asunto. Si me baño, ¿de dónde me sale lo inútil? Inútil quiere decir algo inservible, que no es útil para aquello que se expresa por su aptitud legal. O sea, no hay congruencia en que una cosa esté con alguien o que ese alguien tenga esa cosa, porque el alguien es inútil. En el reino de Dios, toda situación relativa, o sea, tú con alguien o algo contigo, tiene un sentido. Y ese sentido está dicho y determinado por una palabra. ¿Por qué fulano tiene mucho? Eso es muy sencillo de resolverlo, está en la palabra. Porque tiene aptitud legal o porque tiene ganancias. ¿Por qué a fulano le quitaron? Eso es muy sencillo. Porque lo que tiene no corresponde con lo que se expresó de él. Y entonces ocurrió un acto de autoridad, le quitaron. Fíjense, la palabra miedo también salió de la boca del tercer siervo.
Es una angustia. ¡Ay! Se va a acabar el mundo. ¡Ay! Ya viene Cristo, pero ¿cuándo? Díganme cuándo. ¿Alguien sabe cuándo? Entonces, que no le quite el sueño lo que no sabe. En ese sentido, ¿de cuándo? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Cuándo? Ay, es que soñé que un tsunami. ¿Cuándo? Entonces, el miedo es contrario a la fe, ¿verdad? Y causa angustia por un riesgo imaginario o daño real, como real es como algo propenso o latente. Y entonces, aquí agarramos de todo en la viña del Señor. Fíjense, hay lugares en donde piensan las señoritas, no me caso porque ya va a venir Cristo. Y no se casan y no ha venido Cristo. O, no, tengo este negocio y ya no más empleados, no más sucursales, no más eh, proveedores, no ampliar la cartera de clientes porque siento una angustia porque hoy sopló fuerte el viento y a lo mejor ya vienen las señales. Eso es miedo. Miedoso es alguien que se asusta con facilidad. Ay, ya me jubilé, ya me pensioné, ya le voy a parar a los negocios porque ya ahora sí. ¿Miedo o miedoso? Entonces, debe uno ser lo opuesto a perezoso, lo opuesto a malo, lo opuesto a negligente. Y hay dos ejemplos de lo opuesto a eso. Está el primer y el segundo siervo. Fíjense, está algo chistoso. Cuando estábamos adolescentes queríamos crecer para lograr nuestros sueños. Y ahora ya de 40 y más, ay, cómo quisiera tener las fuerzas de uno de 20. Y, oh, pues, ¿quién nos entiende? Queríamos crecer para hacer más cosas y ya crecidos, más lentos, más miedosos. Entonces, tú tienes aptitud. Ahora, ahí está en el diccionario la palabra legal, pero te voy a decir, en el reino de Dios, tu aptitud espiritual es tu fe. Tu fe es lo que legaliza la transacción en el reino de Dios, el rey con sus súbditos, tu fe. A ese denle 5. ¿Y por qué? Si yo estoy más viejo que él o yo soy más bigotón que él. No. Es que él tiene fe de 5. Denle 5. Como la persona no se equivocó al tener una fe de 5, el rey no se va a equivocar al darle 5. No hay equivocación al tener fe. Nunca hay equivocación al creer en la palabra de Dios. Porque la fe te cuantifica. Te cuantifica. La fe es cuantificadora y cualificadora. Es una palabra muy fuerte porque a la vez produce calidad y a la vez produce cantidad. La fe. La fe. Amén. Entonces, ya vamos a terminar, pero nos estamos gozando. Aleluya. En Lucas 19, ya para concluir, tenemos la parábola de las 10 minas y allí sí está declarado que
que el hombre noble les dijo: salgan a negociar, salgan a negociar. Bueno, es tu boca lo que te va a crear el ambiente de negocios. Y recuerda el título: fe para más o miedo para menos. Este es el mensaje. Aleluya. Dele un gran aplauso.